una producción de Radio Política. Política en Acción, presenta Charlas de Café con sabor a política. Con el periodista Humberto Hernández Pimentel. Es momento de que la noticia se viva a detalle, A profundidad. Somos actores importantes y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia. Porque la noticia no puede esperar. Comenzamos. Charlas de Café con sabor a política. Charlas de Café con sabor a política. Hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Luna Vargas y al licenciado Héctor Hernández Pimentel, quienes vamos a comentar los acontecimientos últimos. El doctor, sin duda alguna, nos ha mostrado una gran capacidad de pensamiento y conocedor precisamente del pensamiento de nuestro general José María Morelos, quien a 200 años, pues queremos platicar con él en relación con su pensamiento y lo que significa para nuestro país en este momento. Doctor Francisco Luna Vargas, ¿podría usted decirnos cuáles son sus impresiones en este momento, a 200 años de haberse promulgado la Constitución de 1814, y qué significación tiene para nuestro Estado, para nuestra nación, para nuestro país, en estos momentos en que pareciera que estamos un poco viviendo una crisis, un cambio, una efervescencia de las masas frente a los problemas que está viviendo el país? Yo pienso que el modelo de gobierno administrativo está llegando, o ya llegó a una etapa de agotamiento. El modelo de gobierno en México se tiene que reestructurar sobre el riesgo de caer a una actitud de confrontación social generalizada. Esto porque los orígenes fundamentales de nuestro país, que es la teoría de mi ícono José María Morelos, tienen vigencia. Tienen vigencia porque no se han cumplido. Desde que Morelos empieza a trabajar la estrategia de la independencia, sale después de la entrevista con el padre Hidalgo en el trayecto Charo-Indaparapeo. Es muy importante también destacar ahí la disciplina, la responsabilidad que asume el hombre como tal. Regresa a la Mitra, se despide de Abad Queipo, que Abad Queipo había participado en algunas ocasiones o fue uno de los promotores de la conspiración, y luego simplemente se rajó. Los intereses propios del clero político de ese entonces o de siempre lo obligan a que se regrese. Entonces la vida de Morelos a partir de Charo, Indaparapeo, es encantadora, es atractiva para todo mexicano bien nacido. Yo me honro de vivir en una ciudad que es el jardín de la Nueva España, ¿no? Y que es la cuna, como él le llamó, y que es la cuna del siervo de la nación. Un factor de humildad que también él plasma en su teoría, en los debates aquellos que él sostenía, cuando hipócritamente Ignacio López Rayón trata de llamarle para hacerlo caer en una trampa, trata de hacerlo caer en los debates. Esto fue en Chilpancingo, en el Congreso de Anáhuac. Rayón le avienta una trampa y le dice: lo vamos a nombrar Su Alteza Ilustrísima y Serenísima, y él lo para y le dice: no, yo me conformo con ser humilde siervo de esta nación, un luchador más por la estrategia que pretendemos. Porque siempre la estrategia de Rayón fue muy confusa, fue de agandallismo. Una vez que cae Allende, Aldama, Jiménez de Hidalgo, que son atrapados en la Catita del Bajal, después de que pierden la batalla del Puente Calderón contra Calleja,
Rayón autoasume sin que nadie lo nombre y se autonombra el general de los batallones, de los escuadrones de la guerra de independencia sin que nadie le otorgue tal nombramiento. Hidalgo no se lo dio. Entonces desde ahí nace una rivalidad ante el creciente liderazgo de José María Morelos, que era un liderazgo muy natural, no luchaba mucho para ser quien realmente representaba a Morelos en la estrategia de la lucha. Y la estrategia que Hidalgo le encomienda a Morelos fue muy clara: insurrectar el sur y tomar el fuerte de San Diego, en Acapulco. ¿Para qué? Para que el movimiento tuviera una salida al mar, porque ellos ya se habían emancipado los Estados Unidos, pretendían que los Estados Unidos a través del mar enviaran pertrechos, que nunca mandaron. Ellos tenían que fabricar su propia pólvora, sus propios rifles, lo poquito que tenían, ¿no? Entonces, es encantador saber también que, por ejemplo, Hidalgo nada más le otorga el papel, el nombramiento, pero no le dan ni un solo peso. Y Hidalgo ya llevaba 1 millón de pesos oro que recogió de la mitra. Y no le dan ni un solo peso a Morelos, Morelos viene, se despide de Abad y Queipo. La única recomendación que Abad y Queipo le hace a don José María es que no maten mucha gente, ¿no? Que no maten por matar. Y se va comprometido, regresa a la Caracua, a la Copeta, donde está su parroquia. De ahí arranca con los 16 primeros hombres. Cuando llega a Huetamo ya lleva 400 hombres en su ejército. Entonces ya cuando va recorriendo el área de Guerrero, pues ya cuando aborda el primer ataque que le aplica al fuerte de San Diego, estamos hablando de arriba de 5,000 gentes, mal armados. Asume él realmente el liderazgo. Era un orador encantador, encantaba escucharlo por ese compromiso que asumía al hablar, ¿no? Cosa que no hacen los políticos actuales. Cuando hablemos hay que saber por qué estamos hablando, porque desde el momento en que los hombres hablamos ya estamos generando un compromiso. Acuérdense cuando los viejitos nos decían que valía más la palabra que lo escrito, ¿verdad? Eso ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó. Que la palabra equivale a ser hombres en cualquier actitud, en cualquier situación que se presente. Sí, pero respeto es a la la palabra. casta de hombres mexicanos, sí, de palabra. Cuando el hombre daba su palabra, esta se cumplía. Sí. Y eso era lo que dignificaba en forma muy especial a la gente anterior, la gente que nos ha precedido, Sí. cosa que actualmente ya se lo dio. Realmente, usted ha echado este nuevo momento histórico que vivimos, y cuando pensamos en Morelos, ¿cuál es su opinión y qué mensaje podríamos darle a la gente joven? El doctor Lunar ha hecho una radiografía psicológica, conductual de este patriota. Don José María Morelos y Pavón es un hombre extraordinario, un hombre que necesita un biógrafo que analice desde el punto de vista psicológico sus conductas. Es un hombre con verdaderas maravillas de actitudes. Pero este tema ya el doctor ya lo analizó. Yo quisiera hacer unos comentarios en relación con la importancia que tiene la Constitución de 1814. Toda Constitución es un ordenamiento de normas, de derechos, que contiene obligaciones también. La importancia que yo le veo a la Constitución de 1814, convocada por Morelos en Apatzingán, tiene una relevante importancia por lo siguiente: México carecía de un ordenamiento legal. Nosotros, los mexicanos, estábamos regidos
por las Cortes y la Constitución de Cádiz, España. Nosotros pues estábamos ordenados conforme a unas leyes totalmente ajenas a nuestra concepción y conforme a nuestra situación geográfica, de estado, de país, indígena. No teníamos leyes. Entonces veo yo en la Constitución de 1814 la primera norma que nos rige. En esa norma que se instauró el Chilpancingo, nos ha servido para que nosotros en la actualidad tengamos otras normas que tienen como base fundamental precisamente la Constitución de 1814. En la Constitución de 1814, fundamentalmente, y la ideología de José María Morelos y Pavón, el doctor Cos y otros grandes intelectuales, médicos, abogados, jueces, que en aquel entonces integraron ese grupo de juristas y de constituyentes, se elaboraron tesis fundamentales que ahora nos han servido para formar otro tipo de constituciones, como es la de 1824, la de 1917. Don José María Morelos y Pavón establecía entre los artículos fundamentales la no discriminación de castas en Mesoamérica, en México, la aplicación del derecho y la no distinción de entre europeos y españoles y mexicanos, que ese tipo de razas no fueran pues motivo de discriminación. Doctor, continuando con este tema que es extraordinariamente valioso para los jóvenes que quieran informarse y que deseen realmente hacer un estudio sobre la vida de Morelos, porque es un ejemplo que no pueden hacer. ¿Qué mensaje les daría usted a estos jóvenes? Bueno, pues es importante que retomen la biografía de nuestro estadista. El generalísimo es el origen del Estado mexicano. La Constitución de Apatzingán tiene sus antecedentes, primero la Junta Nacional Americana en Zitácuaro, promovida por Ignacio López Rayón, a la cual no asistió Morelos. Después tenemos el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, Guerrero, y la conclusión en la Constitución de Apatzingán. Para poder promulgar se sufrió, primero porque Calleja sabía, no era ningún tonto Calleja, puesto que de ser un guerrillero llegó un militar criminal, llegó a virrey. Entonces es muy importante que también Calleja se le dé la importancia que tiene como interpretador de las consecuencias que implicaba si se promulgaba una constitución, porque era ya darle un marco teórico jurídico al movimiento de independencia, a la revolución de independencia, porque antes de la promulgación de la constitución era un movimiento revolucionario. De ese movimiento revolucionario surge el grupo de pensadores, como lo decía aquí el licenciado Héctor, José María Cos, Lisiaga, mismo Rayón, Quintana Roo, Vicente Santamaría, Carlos María de Bustamante. Ontológicamente ya era un grupo de pensadores que le estaban dando forma a una entidad colectiva para emitir pensamiento. Todos los conceptos que encontramos en la articulación de la Constitución de 1814
son conceptos de carácter universal, y la universalidad de conceptos no pierde vigencia, siempre está vigente. Ahí hablamos jurídicamente de soberanía, de emancipación, de independencia. Ya no hablamos el léxico de Rayón, de que Rayón todavía quería que viviéramos apegados a Fernando VII, cuando Fernando VII estaba secuestrado por Napoleón, y nos endilga la presencia de Pepe Botella, su hermano José Bonaparte, que crea el enojo y pretexto de los primeros independentistas. Entonces Morelos ya no iba sobre esa tesis. Él ya estaba hablando de una separación completa de España y darle origen al país de la náhuatl, que luego se convirtió en México. Entonces es muy importante que se entienda que la Constitución de Apatzingán tuvo un marco teórico, jurídico, ontológico, emitido por una entidad colectiva de hombres pensantes. Y Calleja lo sabía. Si se promulgaba esa Constitución, por eso él a toda costa Calleja quería impedir la promulgación de la Constitución, porque a partir de que se promulgara la Constitución de Apatzingán, nacíamos al concierto de las naciones como un país independiente. Exacto. Por eso la violencia de este señor contra los independentistas. Y la vocación última de Morelos, desde antes de promulgar, fue proteger el Congreso ya constituido en Apatzingán, ya promulgada la Constitución, ya constituido un gobierno. Y va más allá, porque había que darle el marco judicial, y funda el primer tribunal de justicia en el pueblo diario de Rosales, y le da el marco judicial a la Constitución de Apatzingán. Entonces es una Constitución que se va conformando primero la promulgación, que es el poder legislativo. En ese mismo poder legislativo nace una junta de gobierno, de la cual formaba parte Morelos, Lisiaga y Cos, o Quintana Roo, creo que eran ellos tres, que ya constituían el poder ejecutivo. Y después, Es decir, doctor, a partir de allí prácticamente nace el país. es el origen del país, De la nación. de la nación, Con un ordenamiento. Con un ordenamiento jurídico, con ya una separación de poderes. Sí, que es realmente lo que integraría propiamente la República Mexicana. España lo sabía, Con los tres poderes. Calleja lo sabía. Esto significaba, desde luego, pues, el problema de España, que sentía que perdía definitivamente este territorio. Muriera quien muriera, ya nacíamos como país, que fue la consecuencia y la entrega. Y te decía, doctor, les decía que nosotros quisiéramos conocer sus puntos de vista sobre la necesidad de que los jóvenes, la juventud, ahora pues hagan estudios, hagan análisis sobre lo que significa el pensamiento de Morelos en sus sentimientos de la nación. No hay joven que no sea inquieto, y hay que respetar esa inquietud, porque todos fuimos jóvenes una vez. El exceso de energía, las hormonas en pleno desarrollo biológicamente hablando, hacen que cualquier factor emotivo pueda también manipular una conciencia no conformada como es la propia de la juventud, y llevarlos a desastres y tragedias, como es el que estamos viviendo ahorita, el caso de Ayotzinapa, o cuando vemos que manipulan las normales para que hagan X o Z toma, con intereses ya muy mezquinos. Si los jóvenes no fundamentan su autoconocimiento, porque una cosa son las aulas, el conocimiento que se percibe en las aulas de buena o confusa participación de los docentes, ¿no?, de los maestros. El joven tiene que ser inquieto, positivo en cuanto a la autoformación. Yo invito a los jóvenes a que sean autodidactas. Muchos de estos patriotas, casi todos fueron autodidactas.
Juárez puede ser un autodidacta. Morelos fue autodidacta, casi se formó solo, ya ingresa al seminario a la edad de 24 años. Después de haber sido a leer, Ya tenía con él, ya iba cargando a su primer hijo, a Juan Nepomuceno, que después le quitaron el Morelos para llamarle Almonte, ¿no? Almonte. Sí, pero es decir, llevamos implicada esa responsabilidad moral, social, de valor autónomo en la formación. Eso no nos lo puede enseñar nadie. Es la inquietud positiva a la cual yo invito a todos los jóvenes de este país, de mi estado, porque hace rato hablábamos con usted, aquí nos hacen falta estadistas, nos hacen falta patriotas, y Michoacán, desde el movimiento de independencia y anterior, con los purépechas tarascos, fue un pueblo indómito, y el imperio purépecha le tocó al otro imperio que era el azteca, y nunca perdimos una batalla contra los aztecas. Todavía por ahí nos encontramos la batalla de Tajimaroa. Entonces yo soy muy orgulloso de tener raíces purépechas, raíces africanas, ya la españolizada por parte de mis abuelos, pero me encanta más saberme con raíces purépechas y africanas que árabes africanas que las españolas. Y la formación de nosotros en la juventud allá en el pueblo de Los Reyes, donde es mi origen, fue muy difícil. Entonces yo le puedo decir, por eso reto a las juventudes a que participen, pero participen pues de una forma positiva y que no se expongan cuando no hay necesidad de que se expongan también, ¿no? Porque se exponen mucho los muchachos, o quien mueve a sus muchachos, o quien administra a esos muchachos también, que no nos exponga a la agresión del narcocrimen, de la violencia criminalizada que está en las calles ahorita, porque hemos perdido las formas sociales también. Entonces me preocupa la situación de los jóvenes en cuanto a que yo prefiero verlos en la calle participando en eventos de carácter político que saber que están participando en el crimen organizado. A propósito de la juventud, doctor, yo quisiera pensar que don José María Morelos y Pavón es un ejemplo vivo de lo que debe hacer el joven, ¿no? Dentro de la biografía que nos refieren varios autores, nos explica, la biografía de don José María Morelos y Pavón, nos explica desde su niñez hasta su juventud, hasta que él muere, ¿no? Dentro de esos pasajes de su juventud, encontramos que fue un hijo abandonado por su padre, que la mujer, la esposa, la madre de José María Morelos, lo acusaba de ser un hombre desobligado, un hombre alcohólico, jugador, mujeriego, totalmente desobligado. ¿Por qué no pensar que don José María Morelos y Pavón es un hombre ejemplar? Un hombre que conoce todo el estado de la Costa de Guerrero a través de sus constantes viajes que él hace como atajador de mulas, 100 mulas y machos que le dio un tío que lo protegió. Entonces, el tío Felipe, eso le permitió que él conociera toda la costa guerrerense, que aprovechó cuando se le atraviesa don Miguel Hidalgo y Costilla y le ofrece sus servicios como capellán. Él le dice, no te quiero como capellán, vete a insurreccionar al sur, donde posteriormente le llaman el Rayo del Sur por su genio militar. A propósito de la juventud, tenemos ese ejemplo. Ahí empieza él precisamente a madurar la cuestión de la mentalidad de guerrero, de guerra, de lo que es toda una técnica de guerra, ¿no? Entonces, yo pienso que estos esfuerzos, esta forma de llegar a triunfar de don José María Morelos, es algo que nos pueda servir, le pueda servir a la juventud para que pues, se vea como en un espejo y trate de luchar. La biografía, la vida de don José María Morelos y Pavón es apasionante, así lo veo yo. Un hombre que empieza de cero,
Un hombre que incluso refieren algunos historiadores, que por cierto hace rato me lo leí de carrera, refiere que era un hombre un tanto cuanto ensimismado, un tanto cuanto que notaba ciertas conductas introvertidas, incluso con cierto apocamiento y medio, ahora le diríamos medio complejado, ¿no? Y es natural, pienso yo, bueno, yo no lo conozco, pero pienso yo que puede ser natural porque pues una persona que no recibe el afecto de sus padres, de alguna manera lleva un resentimiento involuntario contra la vida y a veces contra la sociedad. Se comenta que don José María Morelos y Pavón era un hombre precisamente corto en cuanto a comunicación. Y por otro lado, él no desconocía aquellas diatribas tan duras que le hacían sobre todo Lucas Salamán, el escritor retrógrada y clerical, ¿verdad? En el sentido de que lo tenía considerado como un negro, un hombre de raza negra, que después algunos escritores, algunos historiadores de mejor voluntad empezaron a analizar otro aspecto, ¿no? Ya más amistoso, ya no los enemigos, y encuentran que don José María Morelos y Pavón, él era español, bueno, era hijo de español y de negro, porque su abuela había estado por allí, incluso había estado como esclava. Sí, caracterológicamente, Héctor, Morelos es un mulato, es propio de la clase mulata. Yo comentaba con usted, doctor, sí, que en realidad no tenemos una imagen clara, precisa de la fisonomía de don José María Morelos. Y le preguntaba yo a él que si ya se había determinado oficialmente, por decir algo así, de que esta es la imagen de don José María Morelos. Aparentemente nos lo presentan en algunas ocasiones como un mulato, ¿sí? Como una mezcla de mestizaje con negro. La verdad es que hasta la fecha no tenemos con precisión cuál fue realmente la imagen de don José María Morelos, porque qué curioso, no hay un antecedente de alguna boceto, un retrato que hayan hecho algún pintor en tiempos de don José María Morelos. No sé qué acontecía con ese fenómeno de que los artistas en ese entonces pues no se preocuparon por tener unas imágenes de quienes estaban realizando actividades protagónicas en ese momento. Es curioso, sería pues porque no había condiciones. ¿Tú por qué crees que no habría una imagen? Pero es interesante, Humberto, que sí hay algunas fotografías y es interesante. Pues más bien serían autorretratos, ¿no? Pues sí. Sí, porque la fotografía pues no existía. Una imagen de retratos, pinturas. Pero es interesante ver que la mayoría de esas fotografías sí coinciden pues con sus rasgos. Bueno, no, yo no quiero aparecer aquí como un denigrante de Morelos, entonces olvídate, no, desde luego que no, pero estamos hablando con cierta libertad y yo estoy diciendo que algunos retratos o acuarelas o como sea de don José María Morelos, la mayor parte de todas ellas coinciden con una personalidad de tipo indígena. No estoy tratando de menospreciar, no, qué bárbaro. No, pero estamos hablando como las cosas se ven. Es decir, él era un resultado ya del mestizaje. Sí. Podemos pensarlo así, es que era parte de su identidad. Pero mira, yo creo que la raza del mestizaje es un tanto cuanto más clara en cuanto al color de la piel, pero ya cuando a veces predomina el estado
indígena, o negroide o negro, ¿verdad? Pues yo las fotografías que he visto de José María Morelos, yo lo he visto con estos rasgos indígenas. No estoy, porque... Realmente yo considero que la imagen de don José María Morelos, más que en el aspecto físico, debemos considerarla desde el punto de vista de lo trascendente que dice. Desde luego. Yo quiero precisar que precisamente ahí arranca esa personalidad tan inquieta de nuestro héroe. Primero era un hombre que aprendía demasiado rápido, ¿no? Son cualidades, él estaba lleno de virtudes y atributos, su personalidad desde la infancia, aguantar a la orfandad, la situación del desaire del padre por sus desobligaciones que están bien registradas, la propia responsabilidad que asume su madre, quien muere precisamente por acá por la cupeta, de un paludismo que le pegó por ahí. Entonces, esos rasgos que ustedes interpretan, esa caracterología que me describen, también lleva conciso emociones diferentes al común de los criollos definidos hacia el Imperio Español, ya no se diga de los peninsulares. Él va definiendo, va fijando su clase y se va formando con su clase. Se mete precisamente al seminario tridentino con la finalidad de cobrar una herencia que le había otorgado una capellanía, algo así, un tío de él, y que solamente siendo cura podría cobrarla. Esa situación se la hace saber su madre. Pero aún dentro de esta situación, ¿cuántos diálogos pudo haber tenido ya cara a cara con Hidalgo Rector en San Nicolás, como para que lo ayudaran a madurar también? Y es importante retroceder que en la formación académica de Morelos influyeron verdaderos actores y autores de la politología de ese entonces. Montesquieu. El pensamiento del enciclopedismo francés y parte del intelecto de los italianos, entre ellos Hugo Grocio, Montesquieu y su espíritu de las leyes, Danton, Diderot, todos los que trabajaron en el enciclopedismo, tanto Morelos como Hidalgo, se los fusilaron, se los aventaron, ¿no? Gracias a la comunicación con don Miguel Hidalgo, Sí. que era un estudioso precisamente buenos ilustradores. de la Revolución Francesa. Sí, la Revolución Francesa es también de gran influencia y parte de la inglesa, también es no nada más la influencia para emancipar México, sino también para liberar todo el sur. Por ejemplo, ahí tenemos a Bolívar, que se lo llevan las logias masónicas de Inglaterra y allá lo hacen jurar que vendrá América, libertar América. Nos preparan ideológicamente también Bolívar, San Martín, Sucre, O'Higgins, Miranda. Oye, y a propósito de eso de llevar ciudadanos de un país a otro para adoctrinarlo, se ha hablado en el caso muy frecuente de nuestro país de cómo las universidades norteamericanas se han llevado un sinfín de personas y los han convertido en verdaderos tecnócratas A su favor. y que ahora son incluso parte de la que constituye nuestra actual alta burocracia. ¿Será cierto? Es totalmente cierto. Eso me lo enseñó el doctor Nicanor Gómez Reyes, oncólogo, cirujano, Extraordinario. director de mi facultad, rector de la universidad y es Y el también un luchador especial. que más ha influido en la forma de ser y pensar. Y él decía que ahora a los Estados Unidos les resultaba más barato becar gobernantes, formar gobernantes allá y mandarlos a que nos gobiernen, a aplicar invasiones. Entonces sus universidades desideologizan a los muchachos que se van a hacer maestrías y posgrados allá. Eso regresen ya con características. Eso es lo que conocemos actualmente como la tecnocracia. La tecnocracia, Kratos, gobierno de tecnócratas. Pero gente que incluso vino a poner que son los que nos han llevado al neoliberalismo en el cual estamos insertándonos ahora al abrir
nuestro país precisamente para el saqueo de todos los recursos naturales. Son ajenos, don Humberto, a nuestra realidad social, son totalmente ajenos. Ellos son preparados como tecnócratas para el mercadeo, Por de lo eso, que usted quiera. pero desgraciadamente han convertido la política incluso en un negocio. Se pierde el concepto patrio. Se perdió el concepto social que tenían nuestros héroes, como el caso de Morelos, como Hidalgo, como Ocampo. Sí tenían una mentalidad social, pero actualmente ya vemos que se perdió definitivamente el sentido social. Es decir, la política ya no tiene como fin servir a la sociedad, sino servirse de la sociedad con un afán de lucro. ¿Cómo le llaman ellos? Desmedido. ¿Cómo le llaman ellos? Globalización. Y ellos le llaman globalización y también la institución del neoliberalismo social. No tiene nada de neoliberalismo. El neoliberalismo lo plantea don Jesús Reyes Heroles, que es de los grandes estudiosos del liberalismo social, como un principio fundamental de desarrollo social, de liberar al hombre en su conducta, pero de respetarlo también. Es decir, el liberalismo es precisamente desarrollo social. Ellos lo consideran como un instrumento ya para convertir todo en mercancía, en algo que deja utilidad, que deja lucro, y el resultado es lo que estamos viendo. Michoacán es un caso muy paradigmático. La política convertida en negocio, se saqueó toda la riqueza del Estado, se convirtió el Estado actualmente en lo que se encuentra en una crisis económica, financiera. ¿Por qué? Porque quienes vinieron, hasta malinterpretado, mal llevado ese concepto del neoliberalismo, llegaron a enriquecerse y dejar al que venga atrás que pague. Y el resultado es una crisis generalizada que tenemos en Michoacán. Porque vamos a volver a nuestro estado. ¿Qué está pasando? Aunque el liberalismo, pues creo yo que ha degenerado en conductas negativas, políticas, pero si nos atenemos al significado de la palabra neoliberalismo, es una forma de libertad de comercio, es una libertad que se le concede a las empresas, a toda una sociedad, de que ejerza el comercio de una manera totalmente libre, donde la oferta y la demanda pues están para que se aproveche por todos. Entonces, tal vez el neoliberalismo no ha tenido el triunfo, no ha tenido las ventajas que se esperaban de él, porque pues ha servido para que se aprovechen muchos entes políticos y exploten al pueblo, ¿verdad? Entonces creo yo que ahí ha habido una degeneración del origen de la palabra neoliberalismo. ¿Cómo lo definirían ustedes? Yo así lo defino, como una conducta libre de comercio que con el tiempo ha venido degenerando, porque pues como todo, nosotros los seres humanos somos perfectamente listos para proclives a desproporcionar el fin de algo que nace con ciertas ventajas. Aquí tenemos que para el año que entra la gasolina se va a liberar, nuevo liberalismo, liberar los precios, liberar el comercio, hacer la competencia de lo que se está haciendo con las televisoras y pues se está invitando para que haya ofertas de más empresas de televisión. Pues ese es pues en búsqueda de que esa competencia genere baja incluso en el costo y se acabe el monopolio. Exactamente, es un ataque al monopolio. Todo pues eso lo veo yo como una doctrina con buenas intenciones. Pero ¿cuántas doctrinas, cuántas cosas se inician de buena intención? Y al final de cuentas,
los monopolios, los oligopolios, nacen y crecen. Aquí, ¿cuántas gentes son dueñas de gasolineras? ¿Ya? ¿Cuántas más ahora con la liberación de los precios del gas, de la gasolina? ¿Cuántos más ricachones van a invertir el dinero, que incluso es dinero del pueblo que han saqueado las arcas, van a enriquecerse de esa manera? Porque nosotros vemos, doctor, es que mira, vemos y la ciudadanía se queda sorprendida cuando se da cuenta de que hay individualidades que llegan a un enriquecimiento, diríamos, brutal, ¿sí? Pero siempre a la sombra del poder. Bueno, yo quiero recoger algo que no quiero que se quede trunco, es precisamente esa perversidad en el ejercicio del poder público. Aquí es donde regresamos otra vez, no pierde vigencia la Constitución de Apaxingán a 200 años de su promulgación, porque politológicamente hablando, el poder emana, como decía Morelos, en los sentimientos de la nación, que son verdaderos sentimientos de una nación, pues, de un pueblo en lucha. El gobierno emana del pueblo, quien solo lo deposita en sus gobernantes para regresarlo en ejercicio administrativo. Es la soberanía. Hablamos de soberanía como un principio de libertad y de autoridad. Van dos conceptos en soberanía, Soberanía quiere decir un principio de autoridad sobre lo suyo. Nadie puede meterse a su casa si usted no le da permiso. Usted dentro de su casa es libre y soberano. Y ese es un punto importante. Y en su ciudad, en su país, para que usted sea libre y soberano en su país, los gobiernos en turno tienen la obligación de otorgarle a usted sus garantías individuales. Para ello le cobran un recurso, eso no es gratuito. De su trabajo le quitan el tributo suficiente, que es muy caro en este país, para pagar todas esas garantías individuales a las que a usted se hace acreedor por el principio de ser ciudadano de este país o de cualquier país del mundo al que vaya. Yo quisiera hacer una pequeña observación, doctor. Pienso que el concepto soberanía se aplica única y exclusivamente a las relaciones entre los diversos estados, diferentes estados, países. La soberanía no hay que confundirla, y ese fue un punto de Morelos en sus sentimientos de la nación. La soberanía estipula que debe ser la absoluta libertad de un país para manejarse de la mejor forma que él lo estime conveniente, sin la intervención de otros países. Entonces pienso yo que habría que delimitar entre lo que es la soberanía y lo que son las libertades de los ciudadanos, lo que son las garantías individuales. No hay que confundirlas en mi criterio, porque las garantías individuales son precisamente los derechos y obligaciones que nosotros como ciudadanos tenemos y que nacen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero la soberanía solamente es un concepto que debe utilizarse en relación con los entre países. No. O sea, tú Estados Unidos respeta mi soberanía. Perdón, este es un principio en cuanto a la relación de un país con otro. Un país es libre y soberano y autodeterminante, porque para eso tiene sus tres poderes en el ejercicio del gobierno: ejecutivo, legislativo, judicial. Legislativo que emite leyes propias para la soberanía del Estado. Pero también no podemos separar el concepto soberano, libre y soberano, sin agregarle el de las garantías individuales. Las garantías individuales se otorgan a todo ciudadano, sea del país que fuere, desde el momento en que pisa territorio nacional. Entonces, van. Bueno, yo haría una pregunta. Sí, está usted en la razón. Digo, porque creo yo que en realidad sí es verdad que cuando nosotros hablamos de soberanía, estamos pensando en que el país, con respecto de otro, tiene todo el derecho de manejarse según sus leyes, según
No quisiera marco jurídico. Pero tal vez veamos si la soberanía podemos considerarla como un derecho individual. No quisiera perderme del tema que habíamos empezado y que no concluimos, para no dejar al auditorio también a medias. En cuanto a que esa mala costumbre que han tenido los gobiernos en turno de estar generando tanto compromiso administrativo al que le precede. Yo formé parte de un movimiento allá por 1988 en el que movimos mucho capital humano que se ha dilapidado, que se ha manoseado, y que como consecuencia algunos gobiernos que han surgido de ese movimiento, que luego se convierte en partido político, han dejado pésimos antecedentes administrativos y de alta perversidad. Con ello, yo aterrizo pues en que esa mala costumbre de utilizar perversamente el poder público, el poder del pueblo, la función para el pueblo, ha concluido en que el ciudadano común ya no crea en ningún partido político. Se van perdiendo los sentimientos de una nación. No estoy hablando de los sentimientos del generalísimo. Esos seguirán vigentes para estarnos recordando. No se nos pierda la memoria del origen. Entonces quiere decir que ese sentir del pueblo, el sentimiento, o sea, el sentir del pueblo, se está perdiendo en este momento frente a los partidos políticos, como usted me había dicho. Es decir, ya no los percibe como dignos de confianza, ni siquiera capaces de apegarse a sus propios principios, a su filosofía, sino que esta ya desapareció de los partidos políticos y ahora son grupos de poder cuyo propósito es precisamente hacerse de él para su propio enriquecimiento. Es esa más o menos la idea que se observa. Así es, Marco. Yo nada más quisiera agregar en relación con lo que dice el doctor atinadamente. Se ha perdido la confianza en los partidos políticos. Quiero agregar lo siguiente: no solamente en los partidos políticos se ha perdido confianza, se ha perdido confianza en las autoridades encargadas de la aplicación de la justicia. Por eso, ahorita, 3-4 meses, va a ponerse en operación los juicios orales. Los juicios orales ya terminan con aquel procedimiento burocrático de papeleo. Que permitía una serie de tejes y manejes y de actitudes de los funcionarios desde arriba hasta el de abajo, desde arriba hasta el secretario de un juzgado, permitía que se hicieran una serie de malos manejos de la justicia en perjuicio, sobre todo, y lo más desdichado de todo esto es, sobre todo en perjuicio de las clases más económicamente más pobres. ¿Por qué? Porque un agente en un asunto legal no tiene la misma posibilidad de defenderse si está frente a un contrincante que tiene una economía bullante. Entonces, estos juicios orales van a permitir que con los abogados del demandado, del acusado, del demandante, estén al pendiente de los juicios orales, y además con la presencia más continua y casi frecuente debe estar el juez allí interviniendo dentro del desarrollo y desenvolvimiento del juicio, de tal manera que aquí encontramos un avance muy importante de las leyes. Sí, porque, bueno, realmente estamos viendo que frente a esta crisis generalizada en que se encuentra la propia justicia, ahora los grupos políticos, sale el PAN, el mismo Peña Nieto, señor presidente, ya había mandado una ley anticorrupción. El problema real
es que el pueblo se entera de todos los atracos que se cometen al erario público, pero no ve que se haga justicia. Apenas ahora hay, después de mucho insistir y para darle sustento un poco y credibilidad a ese proyecto para una ley anticorrupción, bueno, se detiene a un individuo de cuello blanco que se enriqueció hasta el extremo de llegar a defraudar miles de millones de pesos a un banco, y apenas ahora, pero ¿quiénes le favorecieron todo eso? La misma institución de Petróleos Mexicanos, Osuna, que está ahora por primera vez. Esto tal vez le dé un sustento precisamente a esa idea de frenar la corrupción, porque vemos lo que sucede en Ayotzinapa, lo que sucede en Morelia, de realmente un estado en quiebra financiera y económicamente, y que no tiene ni siquiera la posibilidad de salir adelante frente al gobierno. Bueno, yo pienso que la figura de don José María Morelos y Pavón tiene mucha influencia en la actualidad. Su pensamiento, su constitución sigue vigente, decía el doctor atinadamente, sigue vigente los sentimientos de la nación. ¿Por qué? Porque sea o no, hace días se llevó a el 22 de este mes, se llevó a cabo un acto en relación con el 200 aniversario de la Constitución de Apatzingán. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Allí los políticos con sus discursos vuelven a recordar aquella personalidad, aquella política, aquel sentimiento de aquel gran hombre que fue don José María Morelos y Pavón. Entonces, los juicios orales que ahorita van a entrar en operación para dentro de unos 3-4 meses, es resultado de la lucha de esas gentes. Y creo yo que en México tenemos gentes intelectuales de muy buen corazón, tenemos gentes diversas. Entonces, pero este tipo de personas, José María Morelos y Pavón, son gentes que serán eternamente un ejemplo para nosotros. Sí, bueno, es importante destacar los dos procesos de justicia penal, de qué manera la transformación administrativa en cuanto a la aplicación de la justicia en este país puede ser la más expedita, ¿no? Y sin caer a problemas ¿Me podría hablar en un momento de credibilidad en 5 minutos? Entonces, nosotros esperemos que no se vaya a convertir también los juicios orales en la tremenda corte de 3 patines, sino que también el que vaya a participar en un proceso, el nuevo proceso, la nueva conducta de justicia penal, se vaya preparado, se vaya bien orientado a qué se va, porque ahí es un agarrón a tú por tú, sobre verdades y mentiras, para poder sacar un resultado en cuanto a la aplicación de la justicia. Entonces, está muy interesante, ojalá no se degenere también. Y después pasemos, todo sea pues para bien después pasemos a los tribunales del pueblo, que los mismos vecinos determinen la conducta de los ciudadanos conflictuados, ¿no? La verdad es que los tribunales de aplicación de la justicia de la República están muy aventajados, porque si nos ponemos nosotros a recordar la forma en que con José María Morelos fue sentenciado a muerte, ¿verdad? Cómo lo sacrifican para finalmente pues fusilarlo, ¿verdad? Un obispo le raya las manos, lo sangra a efectos de presionarlo para que se desista, para que se arrepienta de haber sido un hombre que según ellos era un hereje, era enemigo de Dios, enemigo del rey Fernando VII, era pues con un cúmulo de un hombre pecador. Entonces, qué distantes estamos de aquellas conductas
a las conductas de la aplicación de la justicia. Esa historia nos hace sentir un sentimiento muy grande de admiración a don José María Morelos y Pavón. Bueno, regresamos al caudillo, es muy importante eso. Todos quieren sacarle taja al juicio de Morelos. En primer lugar, el clero político. En segundo lugar, la Santa Inquisición, que ya estaba abajo, y el virrey, que era Calleja. Y por instrucciones de Calleja se le da participación en el juicio de Morelos tanto al clero, al alto clero, como a la Santa Inquisición. Desde entonces, primero entró el clero e hizo sus maniobras por ahí, ¿no? Luego entra la Santa Inquisición, que son los que hacen ese procedimiento que usted dice, para luego ya concluir en un presunto juicio que hasta tuvo un defensor de oficio, Morelos, que no hizo mal papel, claro, no le iban a dar el gane, ¿no? Porque hubo un momento en que este defensor de oficio de Morelos, en ese entonces ya se usaban los defensores de oficio, lo ofreció como testigo protegido, y Morelos no aceptó, dijo que mejor prefería morir que ir a pasar como traidor en su vida, o delator, ¿no? Porque en un momento de desesperación este muchacho dice que si le perdonan la vida a Morelos y lo trasladan a España, Morelos colaborará con información para que pacifiquen este país, por la Nueva España en ese entonces, ¿no? El movimiento, a lo cual Morelos no se presta, no se presta, que es fusilado, que es turnado al sacrificio. Entonces prefiere morir Morelos, que además ya sabían que iban a morir, ¿no? Los que participaban en eso. Y es importante pues que a 200 años de la promulgación del sentimiento de un hombre que representaba las esperanzas sociales de las clases más desprotegidas, más golpeadas, más humilladas, que era la clase indígena de ese entonces, no hemos cambiado gran cosa. Sigue siendo la influencia del poder la que determina el ejercicio ciudadano en este país. En este país yo creo que se ha desechado. Lo que más importa es precisamente ver quién va a ejercer el poder. Primero, a quién se lo vamos a dar, los ciudadanos con el voto, y posteriormente vigilarlo para que se cumpla, por lo menos en favor del pueblo, para que el poder no sea usado para reprimirlo, para golpearlo, frenar esas conductas, como tú a veces lo señalas, licenciado. Nadie sabe con exactitud cómo va a conducirse un gobernador. Pero realmente esta charla que hemos tenido, y a propósito, pues nos dejó sorprendidos aquí el doctor, con un conocimiento tan profundo que tiene sobre la vida de Morelos, sobre su actuar, sobre su pensamiento, que realmente es extraordinario. A usted, señor licenciado, pues vemos con su análisis desde el punto de vista jurídico, y creo que pues sí, efectivamente vamos viendo que en este país ya es necesario que nos apeguemos un poco más a los buenos propósitos que tenían las personalidades históricas que nos han señalado un camino, pero no somos congruentes con su pensamiento. Pues como lo decía el maestro de la historia, Heródoto, la historia sigue siendo la gran maestra de la vida, ¿no? Independientemente que le tergiversen los conceptos de interpretación, ¿no? La historia es la historia, la hagan los vencedores o la hagan los perdedores. Hace rato tocamos a Lucas Alamán. Para mí Lucas Alamán es la contrahistoria y es el origen de muchos de los partidos fascistas de este país. Entre ellos, pues Acción Nacional tiene su origen ideológico en Lucas Alamán, que después Gómez Morín le dio alguna peinadita por ahí, pero la investigación sobre los textos que nos deja Lucas Alamán son pura contrahistoria, denigrar la personalidad de nuestros héroes,
como después aparece Bulnes y aparecen los que degeneran la historia de la Revolución Mexicana. Entonces, quiero dejar mi agradecimiento aquí al programa Radio Noticias, Radio Política, Pensamiento y Acción. Es un esfuerzo de comunicación con la ciudadanía y pues yo como ciudadano, gracias por esa oportunidad de poder expresar lo poquito que podemos leer, que sea para bien, que sirva para algo, es nuestra obligación que tenemos. ¿Ven? Entonces esos son los valores que pregonan algunos partidos. Los valores parten de uno, de la conciencia de uno. No podemos perder la conciencia cívica. Hay que retomar la cartilla moral de Alfonso Reyes, porque ya se está perdiendo en las escuelas públicas. Ese es el principio de laicidad, el pensamiento laico de la educación. Se llama bueno, pues con esta charla tan diversa, tan informal que hemos tenido, pues damos por concluido por hoy nuestro encuentro con dos personalidades como las que acabamos de nombrar, aquí al doctor Lunar y a don Héctor, y les agradecemos mucho y los invitamos nuevamente a que el próximo viernes aquí estemos al pendiente de otra charla con sabor a política. Una charla de café con sabor a política. Una producción de Radio Política. Política en acción. Charlas de café con sabor a política. Con el periodista Humberto Hernández Pimentel. Charlas de café con sabor a política.